pareciera que la contracultura de la muerte, de la destrucción de la familia está ganando terreno. Tenemos que recordar que Dios está de nuestro lado y que tenemos que seguir. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de nuestra serie Verdaderamente Humano. Mi nombre es José María. Recuerden que este es un espacio en el que buscamos hacer vida a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a reflexionar en nuestra ficha número 42, que lleva por título Yo no conozco a ese hombre. Y el texto está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 66 al 72. Y el texto cuenta que Pedro, mientras estaba en un patio debajo calentándose, una de las criadas del sumo sacerdote lo reconoció y le dijo: «Tú también andabas con ese Jesús de Nazaret». Él lo negó diciendo: «No sé de qué me hablas, no lo conozco». Pedro salió y al cruzar la puerta cantó por primera vez un gallo. La criada lo volvió a encontrar y les comenzó a decir a todos: «Es él el que estaba con Jesús de Nazaret». Pero Pedro se enojó y comenzó a maldecir y lo negó nuevamente. Todos le decían: «Claro que conoces a Jesús de Nazaret porque eres Galileo». Pedro, molesto, lo volvió a negar. Entonces cantó el gallo por segunda vez y Pedro recordó lo que le había dicho el maestro: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3». Y se soltó a llorar. En este texto vemos que Pedro sigue de lejos a Jesús, pero no se trata solamente de la distancia física, eso no es tan relevante, sino la distancia que ahora Pedro tiene del mesianismo de Jesús, de la misión que hace un tiempo compartía con Jesús. Y es que Pedro estaba acostumbrado al Jesús de los milagros, al Jesús de las multitudes, al maestro que calmaba al viento y al mar. Y ahora ver a Jesús sometido, obediente a la voluntad del Padre, sobre todo en el sufrimiento, le es desconocido. El camino de seguimiento de Jesús no es fácil y Pedro ha querido sostenerse por sus propias fuerzas y piensa que es su responsabilidad defender al maestro. Por eso en versículos anteriores Pedro saca la espada porque siente responsabilidad y cree que él por sus propias fuerzas puede defender a Jesús. Pero serle fiel a Jesús es fiarse también a su gracia. Pedro tiene que reconocer que no es él el que va a salvar a Jesús, sino que Jesús es quien debe ser obediente, triunfar, redimir al mundo y entonces será Jesús quien salve a Pedro. Pedro tiene que dejarse amar por Jesús, porque no es la fuerza de Pedro la que triunfa, sino el amor de Jesús el que lo hará libre, el que le dará la salvación. Pedro ahora niega a Jesús, porque no lo conoce, porque no reconoce a este Jesús sufriente, pero a la luz de la resurrección se encontrará nuevamente con él y entonces recobrará la fuerza para incluso dar la vida por él. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado como Pedro, que son nuestras fuerzas las que han de salvar la misión? Y no entendemos que este camino de salvación es obra de Jesús y que nosotros tenemos que confiar en su amor, dejarnos amar como Él nos ama y ser obedientes, sumisos y entregar la vida por nuestros hermanos como Jesús mismo la va a entregar por todos nosotros. Te invito a que a continuación conozcas y vivas el testimonio de un hermano nuestro que, como Pedro, ha tenido que reconocer que la misión es de Jesús. Amigos, continuamos en Verdaderamente Humano. El día de hoy nos acompaña Tomás Ibarra, a quien agradezco mucho el que nos recibas aquí en tu oficina. Y pues Tomás, si me haces favor de rápidamente presentarte, platicarnos un poquito quién eres. Claro. Me llamo Tomás Ibarra, tengo 50 años, estoy casado, soy católico, tengo 2 hijos, uno de 22 y otro de 18 años. Profesionista, he trabajado buena parte de mi carrera en el servicio público, más de 20 años, y hace casi 4 llevo trabajando en un proyecto que me apasiona, que es para ciertas organizaciones y fundaciones en apoyar proyectos asociados a la educación, la salud, atención a grupos vulnerables, siempre defendiendo los principios de la dignidad humana, el fortalecimiento de la familia y el respeto a las libertades fundamentales, como la libertad de culto. Es más o menos lo que hemos venido haciendo en todo este tiempo. Muchas gracias, Tomás. Pues mira, hemos pedido tu testimonio porque, creemos que te puedes identificar un poco con el personaje y lo que le está pasando
En este caso, pues es Pedro. Vemos en la ficha que Pedro conoce de Jesús a un Jesús victorioso, un Jesús milagroso, de multitudes, pero ahora está pasando por un momento en el que ve a un Jesús derrotado hasta cierto punto, pues porque lo han apresado y demás, y lo desconoce. Dice, no sé de qué me hablas, yo no lo conozco. A este Jesús yo no lo conozco. ¿Cómo ha aplicado esta parte del Evangelio en tu vida personal? Me apasiona el personaje de Pedro, la persona, su conversión, su personalidad. Me identifico muchísimo con él por varias circunstancias. Una, por lo que uno vive en la familia. Realmente lo que vivimos todos los días y lo que el mundo te enseña todos los días, pues va en contra de la enseñanza de Jesús, y eso es un luchar contracorriente, ¿no? Y tanto uno en lo personal como los hijos, todos los días nos vemos tentados a negar a Jesús por quedar bien, por embonar o ser adaptable a algún grupo, o por no verte atacado. Y pues el mismo Jesús nos ha dicho que Él no vino a traer la paz, ¿no?, sino división y también la promesa. Pero mucha gente tampoco ve a ese Dios victorioso, y de repente se nos olvida que a nosotros ya nos dijeron que Dios ya ganó. O sea, nosotros ya sabemos que Dios ya ganó la batalla. El problema es que de repente queremos verlo en nuestros tiempos. Y sí, todos los días tenemos que hacer un acto de conciencia para reconocer a ese Cristo Rey, a ese Dios que ya triunfó, para poder encaminar nuestros pasos hacia Él todos los días y luchar por algo que sabemos que es lo justo. Claro. Pues mira, esto de manera personal, y lo dices bien, en mi vida y con mis hijos, ¿no? Me pasa que me confronta y de pronto siento esa tentación a negar al Maestro. Pedro no solamente de manera personal, sino también en la misión lleva acompañando a Jesús pues ya un largo rato, y de cierta forma él ya es parte del proyecto de salvación que Jesús está anunciando. A ti Jesús te ha invitado a este proyecto de salvación, a que lo acompañes como apóstol, como misionero. Y la misma crisis le ocurre a Pedro, o sea, no solamente en el ámbito personal, sino también en este proyecto que estamos llevando. Tú me dices que uno de tus apostolados o tu labor justo es esta parte de la vida humana, respeta la dignidad, el trabajo, la educación. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? Sí, hemos pasado por momentos de crisis porque ve los medios, ve lo que está ocurriendo. Pareciera que la contracultura de la muerte, de la destrucción de la familia está ganando terreno. Y pareciera que nosotros somos una minoría cuando en realidad somos una mayoría muy silenciosa y que nos falta activarnos más. Y sí, todos los días existe esa tentación de sentirte medio derrotado, ¿no? Y de repente sí te llega esa forma de pensar como de no vas a ganar, o sea, no se va a lograr lo que se está impulsando por causas nobles que nosotros las creemos, porque nos están hasta cierto punto arrinconando muchos esfuerzos mediáticos, políticos, internacionales. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que recordar que Dios está de nuestro lado y que tenemos que seguir. Y sí, me identifico muchísimo con Pedro porque como lo hemos platicado, no es necesariamente un tema de rechazo, sino de pérdida de confianza en lo que Él nos prometió. Y ahí es donde tenemos que hacer un alto en el camino, recobrar fuerzas y seguir y decir, estamos haciendo las cosas correctas. En el texto hay un momento en que Pedro se siente pues desorientado, desubicado. Y la reflexión de esto es que, bueno, él busca sus fuerzas. Él saca la espada porque quiere salvar a Jesús. Y hasta cierto punto se siente el responsable de la obra. Y tiene que entender que no. Tiene que entender que los planes de Dios son otros. Y que el que tiene que ser salvado es Él por Jesús. Tiene que renunciar a desenvainar la espada, a sentir que son sus fuerzas y a dejarse confiar por Él. ¿Tú tienes alguna anécdota en donde
Jesús te haya demostrado que es Él el que lleva la barca, en donde a lo mejor tú dijiste, me siento derrotado, me siento fallarle al maestro, pero que la enseñanza es, híjole, pues es tu obra, no mía? Fíjate que ha habido varias ocasiones, si no es que muchas, en donde uno está haciendo el esfuerzo y cree que no lo va a lograr y de repente llega directa o indirectamente a través de alguien que te hace ver, a ver, la decisión final la tiene Dios, no tú. O sea, a ti te toca hacer tu parte, pero no te corresponde a ti definir qué va a ocurrir. Entonces sí te da como un golpe de humildad, quitarte esa soberbia y entender que uno es responsable de lo que Dios le pide, pero no puede asumir directamente ni el logro ni la responsabilidad de lo que va a ocurrir al final, sino ser lo suficientemente tanto humildes como disciplinados en lo que Dios nos pide para hacer lo que Él está exigiendo en lo particular en ese momento. Pero sí, efectivamente caes en la soberbia de creer que te corresponde a ti resolver las cosas y dices, no eres tú, es Dios el que va a actuar, tú haz tu parte. Claro. ¿Y no recuerdas alguna anécdota, algún momento? Es que fíjate, luchamos mucho por defender la familia, por defender la dignidad de la vida, y ahorita te podrás dar cuenta que hay muchas iniciativas en los congresos, tanto locales como el federal, no solo aquí, en otros países, en donde se están impulsando estas agendas de muerte, y uno trata de hacer el esfuerzo en la parte que le toca, y cuando de repente las cosas no salen como uno las espera, te llega una frustración brutal. Y ahí es donde tienes que empezar a entender. Hoy una iniciativa de aborto que se aprueba, o ahorita platicábamos hace un ratito sobre el tema de cómo se está hipersexualizando a los niños, y empiezas a ver que políticas se están aprobando y dices, Chihuahua, no las podemos detener. Y dices, no te toca a ti definirlo. Entonces, en esos momentos particulares, o cuando hay proyectos que estás tratando de impulsar en favor de la infancia, de la salud, de las madres, y que de repente no te resuelven los actores políticos o las autoridades, no acaban de definir si van a entrarle al programa, pues sí, te llega una frustración creyendo que tú lo vas a resolver, y lo que tienes que hacer es ponerlo en manos de Dios. Y si Él dice que es ahorita, Dios bendito, y si dice que es mañana, Él tendrá sus razones, hay que recordarlo. Pues mira, este programa y estos capítulos lo ve mucha gente, de todas las edades, jóvenes, adultos mayores incluso. Si tú tuvieras la oportunidad de tenerlos a todos de frente y dirigirles una palabra, un consejo, ¿cuál sería? Confiar en el plan de Dios. Hacer tu parte, pero estar consciente que Él va a definir, y si las cosas no ocurren como tú crees que tienen que ocurrir, tienes que pedirle a Dios mucha luz para saber el por qué y qué te toca hacer ante esa circunstancia. Pero yo diría que la palabra es confiar. Porque es justo la contraparte de lo que está haciendo Pedro y la está haciendo Jesús. No me gusta esto, pero hagas en mí según tú. Si puedes, aparta de mí esto, pero si no, que se haga como tú quieres, no como quiera yo. Es de hecho la ficha anterior. Abandonarse y confiar plenamente en el Señor, sabiendo que Él hará su obra. Claro, incluso me recuerda mucho la anécdota, porque esa sería como otra recomendación, no dejarte llevar por la parte humana, siempre poner tu fe en lo trascendente, en Dios mismo. La famosa leyenda o anécdota del Quo Vadis, ¿no? Cuando a Pedro lo invitan a que huya de donde estaba en Roma, porque supuestamente lo iban a apresar, y que se topa a Jesús en el camino de la huida, y que le pregunta, Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dice, pues me estoy regresando para que me vuelvan a crucificar, porque se me están rajando los míos, ¿no? Y ahí es donde vuelve y muere crucificado Pedro. Entonces creo que ahí es donde tenemos que entender que no nos podemos llevar por todas esas voces que nos hablan todos los días, que muchas veces son contrarias a la voluntad de Dios. Aprender a confiar y entender su voluntad.
Tomás, pues muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, por tu testimonio, también por el trabajo que realizas día con día en favor de la vida y de todas las cosas que son el deseo de nuestro Señor. De verdad, muchísimas gracias por tu testimonio y hacemos mucha oración para que Dios te siga fortaleciendo. Al contrario, nosotros aportamos un granito, hay todo un equipo que trabaja con estas metas tan trascendentes y pues tratar de servir a Dios. Muchas gracias. Tenemos que dejarnos amar por el Maestro, reconocer que Él es el Señor de nuestra vida y que no somos nosotros quienes lo van a salvar a Él, sino Él a nosotros. Tenemos que ser fieles a su amor y entregados a dar la vida incluso por nuestros hermanos. Comparte este video para que el Evangelio de nuestro Señor llegue al corazón de muchas más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Recuerda que todos los jueves a las 7 de la noche se estrena un nuevo capítulo de Verdaderamente Humano. Síguenos en nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter. No olvides que es con tus palabras, pero también con tus acciones que hacemos que Cristo viva en medio de nosotros. Hasta la próxima.